Muy buenas tardes, ya ustedes me conocen, mi nombre es Manuel Barrantes, llevo 35 años de actividad profesional, estudié en una escuela de periodismo en Bogotá, escuela de Pablo, y salí tecnólogo en periodismo. Hablar que es en periodismo, no comunicación social, periodismo, porque es la manera de cómo uno va directamente a donde quiere. Y estuve ya trabajando en los medios de comunicación de Bogotá, de Cali, y por las cosas del destino de Dios, estoy aquí con Artura por unos 22 años. Me he dispuesto desde hace un buen tiempo a enseñar lo poco mucho que tengo como experiencia y conocimiento. Me gusta mucho enseñar y creo que pues, ya muchos de mis compañeros de trabajo me han sobrepasado, han tenido muy buena experiencia, han salido muy buenos periodistas, ya hay varios y varias en la actividad profesional. Nosotros vamos a trabajar un poco lo que es la prensa escrita, la radio, la televisión, la comunicación digital, que es lo moderno, lo que se cree que de pronto nos pueda desplazar, pero no lo creemos tanto. Todavía la gente compra prensa, toda la gente oye radio, toda la gente pone frente el televisor para oír las noticias. A pesar de que ustedes en internet pueden llegar ayer cuando conocí la noticia del temblor, del terremoto en México, rápidamente, yo tengo una hija allí, y entonces abrí el Excelsior de México, y ahí me dio todo lo que yo necesitaba y saber exactamente si donde estaba mi hija se había afectado, porque pues las comunicaciones no son tan fáciles en ese punto. Así pues que, como eso, sí, el internet nos ha desplazado un poco, pero también hay algo más. Estamos hablando de periodismo por internet, entonces, y pareciera que como que es más, para el periodista es mejor, en cuanto a que ya no lo leen 5, sino lo leen millones de personas. O sea que ha mejorado en ese punto. En cuanto a la profesión, yo le decía a las niñas que esto no es una profesión hay que entender de que no sea una profesión de rebusque, de que vamos a ver si con esto podemos mejorar un poquito las condiciones económicas, o porque de pronto con eso podemos ir a los grandes espectáculos, o la Avenida del Presidente, o los grandes conciertos. De eso no depende, eso es más el trabajo que nosotros tenemos como responsabilidad, porque nosotros lo que queremos es comunicar, y ahí entonces viene un poquito en la primera parte, que es la de ¿qué es comunicar? Yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es comunicar? Para mí comunicar es transmitir una idea, un pensamiento, con el ánimo de informar. ¿Qué otra idea tenemos sobre eso? Está muy bien, pero podríamos aumentar algo más. Malik. Comunicar es transformar, es informar. Sí. Es dar a conocer lo que uno tiene y sus experiencias. Cuando usted cuenta su experiencia de su trabajo, de su profesión, de su vida, está comunicando. Traduce los pensamientos. Claro, es la que permite que los pensamientos salgan a flote. Y uno cuando habla de comunicación, habla de varias cosas. Dice, comunicar es un avión, un teléfono, un internet, un tren, un automóvil, una moto, esas veloces que hacen ahora demasiado ruido cuando hay actividades culturales. Es una moto, eso es comunicar. Pero cuando nosotros hablamos de comunicar entre 1, 2 o 1 millón de personas, estamos haciéndolo en una manera individual o una manera masiva. La comunicación viene desde que el hombre logró aparecer en el mundo. No nos interesa cómo fue el cuento, pero sí sabemos que el hombre tuvo que por lo menos comunicarse con los animales, que fueron lo primero que hubo en su momento. Y entonces eso lo llamamos el idioma onomatopéyico, que era el idioma de los animales. Ya tuvo que haberse ubicado precisamente en eso para poder
tener, porque solo no podía hablar, dedicarse a hablar solo. ¿Y cómo habló? ¿Cómo comenzó a hablar? Eso es un tema bien interesante que de pronto a algunos de ustedes les gustaría averiguar cómo fue el cuento. Se habla de que primero fue la comunicación entre Dios y el hombre y luego aparecen las hermosas mujeres. Ustedes no nos hicieron meter la pata, no, la metimos los dos. Así pues de que en ese punto sí, fue una comunicación directa. La culebra, la mujer, el varón Dios, y salen del Edén. Fue el producto de la comunicación, fue el producto de lo que pasó en ese momento. Y pues la importancia de la comunicación, de lo que usted decía, es un instrumento de desarrollo. Sin la comunicación pues no pasa nada. Imagínense ustedes el dolor tan duro que tiene, por ejemplo, una persona que pierde la habla, que no puede hablar, que es mudo, y sin embargo para ellos hay un trabajo. Sí, acabo de empezar. La comunicación es mucho más básica que la que nosotros, porque las señas se han convertido en unos signos en los cuales la gente puede intercomunicarse sin poder hablar. Y a veces se comunica mucho mejor y con más expresión que lo que uno hace. Ellos hasta con la cara, con los gestos, se comunican. Entonces es algo muy especial. Al oír decir la palabra comunicación, se puede pensar en que aparece una frasecita que es comunicar. Comunicar es precisamente eso, llevar el pensamiento, mostrar el pensamiento, crear el pensamiento. Y pues los sistemas de transmisión son tantos. Usted se comunica con la mano cuando saluda. De pronto si usted le aprieta mucho la mano a la muchacha, ella dice, quiere conmigo, me interesa. Si usted le responde el apretado, ya están de acuerdo. Entonces mire cómo en una condición de la mano o en los ojos, a veces la picadita de uno es buena, ¿no? Pero a veces es peligrosa. Bueno, y así sucesivamente, entonces uno se trata de comunicar como pueda, como quiere. Y hay gente que tiene una posibilidad enorme de comunicarse, de poder entender lo que yo le quiero decir a él, no más con la mirada. Y a ver, hay muchas cosas que se mueven precisamente con eso. Usted puede comunicar no más con mirada. Puede comunicarse haciendo un guiño en la boca. Los beisbolistas son especialistas en eso. Comunicarse por señas en guiños y cosas de esas, y ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Eso es un lenguaje hermosísimo que los beisbolistas, y ya ustedes de pronto hayan activado eso. El propósito también de la comunicación es disponer de la conducta de los demás y conocer la conducta de los demás. Yo con una conversación que tenga con algunas de ustedes o ustedes, yo más o menos trato de entender la profundidad, la persona, hasta dónde puedo llegar. O hablo con ella porque conoce el tema, o no puedo llevarlo tan complicado. Entonces ese propósito es influir. Yo también puedo con mi comunicación influir. Y el periodista, hablando de ese personaje, ese periodista que influye, que mueve, que maneja la conducta de los demás, porque es el representante de la comunidad, es el representante de los que no pueden hablar, y es el que por alguna razón se dedica precisamente a contar lo que otros no pueden contar. La voz, sí, es la voz del que no tiene voz, así le llamamos. La palabra periodista ha sido muy manejada, ¿en qué sentido? Periodo. Vamos entonces a hablar de que es un periodo de hechos, de acontecimientos. Pero no sé por qué apareció el cuento del periodista como tal, en el sentido de la historia del periodismo. Parece ser que Julio César, el emperador Julio César, colocó en la corte, ya en el foro romano, colocó un personaje que tomaba todas las comunicaciones y las retransmitía. No era que las dejara allí como un acta,
sino que era como un relator. Y entonces comenzó un poquito a moverse ese elemento de que había alguien a quien se le ponía ese trabajo de relatar, de contar y luego decirle a la gente lo que pasaba. Entonces entraba, cuando ya terminaba el foro romano, él salía a la plaza y le contaba a la gente lo que había pasado. Entonces era ese relator. Luego viene otro caso interesante y es las bitácoras. Ustedes saben qué es una bitácora. La bitácora es un recuento, ¿no? Entonces, en los barcos tenían un personaje que era, se le conocía como cronista, y era cronista de viaje. Entonces él escribía todas esas crónicas de viaje, todas las historias. Por eso nosotros logramos saber muchas cosas con los grandes cronistas de la colonia, los grandes cronistas de los conquistadores. Entonces cada barco tenía un cronista y también los grandes imperios tenían su cronista, tenían el que contaba la historia. Por eso logramos conocer muchas cosas que pudieron quedar en el olvido. Heródoto, que fue uno de los grandes historiadores, dejó huella en eso, y Fray Luis Simón, que fue uno de los que vino con los conquistadores. Sí, y ellos todos escribían y dejaron escrito toda una historia de viajes. Entonces, ahora, cuando se llama de periodicidad, entonces hablamos de que el periodista o la persona que escribía era uno que escribía el tiempo. Es la crónica, ¿no? El tiempo es eso. Ahora bien, dentro de todo esto, la historia va avanzando y ya no la tenemos en la época de la colonia, sino la conocemos cuando aparece la imprenta y las cosas van cambiando. Cuando aparece la imprenta, comienza de oral, y era que pasaba algo interesante. Había unos personajes que iban a caballo a contar las historias en todos los pueblos y a contarles las órdenes de los reyes. Entonces ellos iban todos con trompeta y pegaban la trompeta. Entonces venía el tipo que era el bando o lo que quería contar. Luego viene, como decía, la imprenta, y la imprenta cambia completamente, revoluciona, eso es una revolución completa, y comienza a salir con la imprenta, a salir impresos. Y hay algo curioso, ¿ustedes saben por qué se llamaba Gaceta? ¿O por qué se llama Gaceta? Eso que nosotros conocemos. ¿Ustedes han escuchado la palabra Gaceta? Gaceta. Sí. ¿Qué era inicialmente eso de la Gaceta? ¿No era la palabra más avanzada? No. ¿Cómo le parece que la Gaceta era plata en efectivo? Y entonces eso, el impreso costaba una gaceta en Italia. Y entonces así quedó el impreso, la hojita, se llamaba así, gaceta por el dinero que costaba. Y ahí fue quedando hasta que quedó como que gaceta era el impreso, era la gaceta departamental, la gaceta del Congreso, la gaceta de la alcaldía, porque son como memorias que tienen los gobiernos para dar a conocer los decretos, para dar a conocer todos esos informes que tienen de lo que han hecho. Comunis quiere decir algo poseído colectivamente. Comunis tiene que ser comunicación, es algo que todos poseemos. Cada uno de nosotros tenemos una comunicación. Entonces esa comunicación la vamos a llamar exactamente comunis. Entonces, ¿cuál es el propósito de la comunicación? ¿Cuál es el propósito que tenemos nosotros de decir cosas? Entonces, terminamos esta primera parte para comenzar a hablar de lo que es la comunicación con los receptores y con los destinatarios.